Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a la Geografía del Yiddish con Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Ya saben que aquí repasamos la geografía, vamos recorriendo ciudades, pueblos, aldeas en donde hubo una presencia judía notable. Por supuesto, hemos recorrido muchas en la zona rusa, en la zona polaca, pero hoy incluso llegamos un poquito más al oeste, hasta Bohemia, ¿no? Así es, nos hemos ido un poquito más lejos de nuestras rutas habituales, porque si bien la mayoría de los pueblecitos y ciudades en los que se habló yiddish fueron del gran imperio ruso, también en otros países, como en este caso, Checoslovaquia y concretamente la zona de Bohemia, hoy República Checa, también habían judíos y hablantes de yiddish. Quizás un yiddish más germanizado, pero yiddish al fin. Uh-huh. Y bueno, vamos a contar un poquito qué pasó, cómo fue la historia de Kutná Horá, que es el sitio al que nos trasladamos hoy, y que se encuentra a 60 kilómetros de Praga, y que durante varios siglos, desde el 13 hasta el 16, compitió en importancia con dicha ciudad, con Praga, en materia cultural, económica y política. Formó parte del territorio de la antigua Checoslovaquia entre las dos guerras mundiales y tras la Segunda Guerra Mundial fue República de Checoslovaquia, y desde 1993, cuando se separó la misma durante la llamada Revolución de Terciopelo, pertenece a la República Checa. En 1995, la UNESCO declaró el casco antiguo de Kutná Horá Patrimonio de la Humanidad. Debido a que históricamente era una villa perteneciente a la corona de Bohemia, los judíos tuvieron prohibida su residencia allí hasta su emancipación en 1848, ya durante la regencia del Imperio Austrohúngaro, que trajo como consecuencia la eliminación de esa restricción, al igual que la concesión de plenos derechos ciudadanos para los judíos. Antes, los que iban a la ciudad por razones comerciales vivían en aldeas cercanas que tenían comunidades judías organizadas, como Malin, Malesov o Kaslav, con varias decenas de familias judías residentes. No eran grandes villas, más bien eran shtetler, villorrios, aldeas, y por esa razón también los habitantes y los habitantes judíos eran pocos. En 1871 los judíos fundaron en Kutná Horá una sociedad religiosa que originalmente se componía de 14 miembros, y unos años más tarde inauguraron una casa de oración. En 1893 se organizó oficialmente una comunidad con 169 judíos residentes allí, y unos años más tarde se construyó la sinagoga, consagrada recién en 1902. Había también una sociedad de enterramientos, una Hebre Kadishe y una asociación femenina judía. Kutná Horá fue el escenario en el año 1899 de un juicio por libelo de sangre. En este caso el acusado fue Leopold Hilsner, un vagabundo judío al que se acusó de degollar a una joven cristiana de 19 años. A pesar de lo absurdo de los cargos y del carácter relativamente progresista de la sociedad austrohúngara, el vagabundo fue condenado por asesinato con agravantes, veredicto que dio lugar a una serie de disturbios tanto en Bohemia como en Moravia, hasta que su abogado apeló a la Corte Suprema de Viena, que anuló la sentencia y dictó que se celebrara un nuevo juicio. Sin embargo, en este segundo juicio también volvió a ser considerado culpable. En este caso no se celebró allí en Kutná Horá,
Kutná Hora, sino en Písek, y finalmente fue indultado en vísperas de la Primera Guerra Mundial por el emperador Carlos I. Durante esta guerra, la Primera Guerra Mundial, muchos judíos de Kutná Hora se alistaron en el ejército y de hecho al finalizar la contienda se erigió un monumento en la localidad específicamente en honor de los soldados judíos caídos. En el periodo de entreguerras, la República de Checoslovaquia reconoció a los judíos como una minoría nacional con plenos derechos civiles. Quizás por eso y por su integración plena en la sociedad, los judíos de la ciudad se consideraban a sí mismos más checos que judíos. No obstante, por entonces el sionismo comenzó a ser muy activo en Kutná Hora. En 1930 la comunidad local seguía teniendo pocos miembros, 140, de los cuales solamente 3 se declaraban únicamente judíos. En septiembre de 1938 la República de Checoslovaquia fue disuelta y Bohemia y Moravia se convirtieron en un protectorado de la Alemania nazi, lo que inició un periodo de discriminación y violencia contra los judíos, como en otras muchas partes. Entre abril y junio de 1942, la mayoría de los judíos de Kutná Hora y sus alrededores fueron deportados a Theresienstadt y luego enviados a campos de exterminio. En ese periodo, curiosamente, se salvaron y fueron enviados al Museo Judío Central de Praga 70 documentos, 35 libros y 105 objetos para el ritual que se preservaron. Tras la guerra, los judíos no volvieron a residir allí y en 1949 la antigua sinagoga pasó a servir como iglesia husita checoslovaca. Esta rama eclesiástica cristiana se independizó de la Iglesia Católica en el año 1920 y nunca trascendió en las fronteras locales. Tienen como fuente de inspiración a un teólogo medieval que se llamaba Jan Hus, de ahí la Iglesia Husita, que fue condenado a morir en la hoguera en 1415. Sin embargo, esta rama cristiana mantuvo la fachada de la sinagoga y la preservó y puede verse aún en ella una estrella de David. Y enfrente a esta iglesia se erigió un monumento en recuerdo de las víctimas de los nazis. Más tarde, en 2012, relativamente recientemente, se descubrió otra placa recordatoria. Como hemos podido ver, nunca hubo muchos judíos en Kutná Hora y tampoco en los pequeños pueblos de los alrededores. Pero en el año 1919 nació allí el poeta Jiri Orten, que vivía en Praga cuando se produjo la ocupación nazi de la ciudad. Tenía 19 años y se negó a marcharse, aunque cada vez estaba más aislado. Siguió escribiendo y publicó varias obras poéticas con seudónimo. Dejó inéditos 2 libros de poesía y 3 diarios que empezó a escribir con 18 años y concluyó un día antes de sufrir un accidente al que hubiera sobrevivido de no haber sido judío en un país dominado por los nazis. El día en que Jiri cumplía 22 años, fue atropellado por una ambulancia nazi y ningún hospital quiso admitirlo precisamente por su condición de judío. En el año 1996, la editorial Pretextos publicó en España una compilación de fragmentos de su obra preparados por el hermano de Orten, que vio la luz póstumamente, y que tradujo al castellano, introdujo y editó Clara Janés. En esta edición puede verse una foto del poeta paseando por Kutná Hora con un amigo y se aprecia la singular arquitectura del pueblecito. Jiri Orten está considerado hoy el padre de la moderna poesía checa. Hemos mencionado otras pequeñas comunidades judías de pueblecitos cercanos a este, entre ellos Kaslav, a solo 11 kilómetros de distancia. Pues de esta localidad es nativo nada menos que Milos Forman, el famoso cineasta, director de películas tan famosas o tan
conocidas como Los amores de una rubia, Alguien voló sobre el nido del cuco o Amadeus. Recordemos que estas dos últimas obtuvieron premios Oscar. El cineasta quedó huérfano muy pequeño y fue criado por una familia protestante. Su madre murió en el campo de concentración de Auschwitz y su padre en Buchenwald. Ya ves, Jorge, estos pequeños pueblecitos perdidos en el centro de Bohemia, lo que pueden dar de sí en artistas, en personas que marcaron la diferencia, digamos. Sí, especialmente a partir de esa época de emancipación, cuando les permiten moverse y estudiar y hacer una vida como los demás, pues es como una explosión de creatividad en el mundo judío en esos países. Te agradecemos mucho, Barda, que nos hayas acercado el nombre de este pueblo que realmente yo lo desconocía y que, pues, como tú bien decías, es una muestra de que había muchos sitios todavía que nosotros tenemos por conocer en esta geografía con la que nos invitas a pasear por ese mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.